Hola, muy buenos días. Este es el espacio de Cristo con amor para el mundo, ¿verdad? Su hermano Juan Felipe saludándolos en esta mañana de miércoles para bendición, honra y gloria de Dios. Estamos hoy aquí en esta mañana soleada, después de las lluvias que hemos tenido, después de las mañanas frescas y frías, pero bueno, ha sido de mucha bendición, ¿verdad? No es para quejarnos, sino para pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos lluvias, que puede haber, gracias a eso, cosecha, alimento, y también la gente puede trabajar en la siembra, en la cosecha de estos productos. También sabemos que Dios pues todo lo usa para bien nuestro. Entonces tenemos ahí un compromiso, ¿verdad? De que tenemos que usar las cosas para bien, que tenemos que ser bendecidos cada día, darle gracias a Dios en esta mañana soleadita, que a lo mejor en un rato más que empecemos con el calor, vamos a empezar a quejarnos que hace mucho calor, pero pues cuando no nos quejamos que hace calor, nos quejamos porque hace frío y llueve. Entonces no nos quejemos, más bien demos gracias a Dios, porque gracias al calor podemos tener recargar esa energía, recargar esas fuerzas que necesitamos para seguir caminando, ¿verdad? Hemos iniciado, ¿verdad? Este devocional de los hábitos de Jesús. Este devocional que por tema nos estaremos llevando más o menos 2 días, estaremos en promedio viendo este tema durante 2 meses, 2 meses maravillosos que vamos a poder aprender y va a poder ser de edificación para nuestras vidas estos temas. Contextualizando, habíamos visto el tema de el hábito de aislarse, que ese era el primer hábito, ¿verdad?, que estudiamos de Jesús. Ese hábito de aislarse nos ayudaba, ¿se acuerdan?, para poder tener un encuentro con Dios, para hablar con Él, para conocer su voluntad, en fin, para las diferentes razones. Pero hay una razón que es el segundo hábito que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es el hábito de orar. Acuérdense que Jesús se aislaba para orar. Entonces, hay algunas condiciones, algunas cosas que tenemos que aprender sobre la oración. De hecho, ya hicimos un estudio completo sobre la oración, sobre el cuarto de guerra. Pero aquí vamos a especificar el orar como un hábito, como una manera de ser, como una manera de hacer día con día. Un hábito es algo que se hace día con día, es algo que se debe hacer repetidamente, no por tradición, sino porque es algo que te conviene hacer, porque es algo que te va a edificar. Es como cuando usted va, ¿verdad?, empieza a hacer ejercicio y empieza toda una semana, ¿verdad?, diario, correr, caminar, no sé, levantar pesas, en fin, lo que usted haga de ejercicio, pues lógicamente lo tiene que hacer diario, todo el tiempo, y se convierte en un hábito. Si algún día le falta hacer el ejercicio, se va a sentir como que, ay, jole, como que hoy me faltó, como que no debía haberlo dejado hoy. Y así nos pasa con los hábitos de Jesús. El hábito de orar. Nuestro pasaje guía, ¿verdad?, es: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto en Lucas 11:1. O sea, los discípulos tenían, ¿verdad?, la inquietud de saber orar, de saber acercarse a Dios de la manera correcta, de saber pedirle. Claro que los judíos sabían orar, sabían hablar con Dios, pero posiblemente había ciertas condiciones que no estaban cumpliendo para que se diera la respuesta de Dios. Y a veces pasa que no tenemos la respuesta de Dios, pues por esas razones, ¿verdad? Porque no estamos orando de acuerdo a su voluntad, no estamos haciendo las cosas como las pide Dios, o hay algo que nos estorba en el proceso. Y esto es lo que vamos a analizar un poquito de cómo Jesús oraba, para nosotros seguir ese ejemplo. Es verdad que Jesús mismo en esta lección nos va a enseñar cómo debemos orar. El hábito de Jesús de orar implica el tomar la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea a una hora establecida o espontáneamente, en la cual usted
alaba a Dios, agradece a Dios, confiesa sus pecados a Dios, intercede por otras personas y presenta sus peticiones personales a Dios. Esas son las 5 razones, ¿verdad?, por las que usted ora. Jesús nos mostró cómo orar. Los discípulos escucharon a escondidas cuando Jesús oraba y estaban tan emocionados por lo que habían escuchado que le pidieron que le enseñara a orar como él lo hacía. Esa es la clave, aprender a orar como Jesús oraba. Ellos vieron el poder de Jesús y lo relacionaron con su oración. C.S. Lewis, ¿verdad?, un cristiano connotado, escritor, novelista, ¿verdad?, que escribió los libros de Narnia, nos dice en esta frase sobre la oración: en el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Ya el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera, en escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir. Muy bien. Cuando oraba Jesús, obtengamos una mejor idea de las ocasiones en las que Jesús oró y el significado que ellas tienen para nuestra propia vida. Él oró muy temprano por la mañana. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se lo vimos ayer, ¿verdad?, de cómo se apartaba. Fue nuestro pasaje guía, Marcos 1:35. ¿Por qué es importante orar por la mañana? Por 2 razones: para prepararnos para el día y para estar listos para la batalla espiritual. Cada día tenemos que reforzar nuestras armas, cada día tenemos que afilar nuestra espada, tenemos que limpiar, pulir nuestro escudo, limpiar, pulir nuestra armadura, y una de ellas es la oración, ¿verdad? Por medio de la oración tenemos que pulir nuestra vida, tenemos que cada día dedicarnos a tener un encuentro con Dios en esa parte, porque Él nos va a reforzar en la batalla, Él nos va a sustentar, Él nos va a guardar, nos va a dar la estrategia y nos va a poner, ¿verdad?, al tanto de la estrategia y de la manera que debemos seguir para estar luchando en esta batalla espiritual. Todos los días hay batallas espirituales. Si usted no se da cuenta de esas batallas, eso es otra cosa, pero las batallas ahí están. Si a usted le pasan ciertas cosas, ahí hay batallas espirituales. Si a usted de repente tiene mucha aflicción, dolor, angustia, amargura, hay una lucha espiritual entre el Señor y el enemigo. Entonces debemos estar buscando siempre la presencia de Dios, siempre el amor de Dios en todo momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que durante la mañana podamos, ¿verdad?, el Señor va a trabajar con ciertas cosas bíblicas en nuestra vida y va a ir transformando nuestro carácter, y eso nos va a ayudar a pelear la batalla, a alejarnos de la tentación y a prepararnos para tener un día de bendición y de victoria. Él oró por la noche y algunas veces toda la noche. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Esto está en Lucas 6:12. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. O sea, a veces orar es más importante porque gracias a la oración, ¿verdad?, podemos nosotros tener esa visión de la voluntad de Dios. Nos quita inquietudes, nos quita afanes, nos muestra propósitos, nos muestra objetivos, nos muestra exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y a veces es en la noche cuando más podemos hacerlo. Vamos a contar aquí una historia que se llama La oración y el francotirador, que viene aquí en este mismo libro de los hábitos de Jesús. Dice esta historia.
50 choferes de grandes camiones de carga se reunieron en oración para que el francotirador que tenía aterrorizada el área de Washington, la capital de los Estados Unidos de América, pudiera ser capturado. El malhechor había matado a 10 personas y herido a otras 3 cerca de la capital de la nación. Ron Lance planeaba retirarse como chofer en los próximos días. Ni siquiera vivía en el área, pero estaba seguro de que Dios respondería sus oraciones. Poco después, se encontraba escuchando la radio mientras manejaba por la región. De pronto se sintió movido a salirse de la carretera hacia un área de descanso. Estaba a pocos kilómetros de donde se había tenido la reunión de oración. Mientras estacionaba el camión, se sorprendió al ver exactamente frente a él un automóvil similar que había sido descrito por la radio. Leyó cuidadosamente los números y letras de la placa de identificación del automóvil. Un frío corrió por su espalda cuando se dio cuenta de que los datos coincidían con la información. Llamó al número 911, número de emergencia en los Estados Unidos, y creo ya ahora ya también aquí en México está esa opción. Habló rápidamente y permaneció en el lugar hasta que llegó la policía. Fueron los 15 minutos más largos de su vida. Mientras tanto, había atravesado su camión para tapar la salida. Así no había una vía de escape para estos asesinos. El resto es historia. Los francotiradores fueron apresados sin problemas. Habían sido apresados sin problemas. El testimonio de Ron se está conociendo alrededor del mundo. Es un testimonio que muestra el poder de la oración. Además, cuando se le preguntó a Ron qué haría con el dinero de la recompensa, en un acto sin precedentes, mostrando su verdadero carácter, dijo que entregaría el $500,000 que le correspondía a las familias de las víctimas. O sea, qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando nosotros, ¿verdad? Dios nos lleva, a veces no entendemos por qué sentimos la necesidad de salirnos, de hacer ciertas cosas, y a veces hay un propósito que el Señor tiene, y el propósito se está logrando, porque está respondiendo la oración de otras personas, pero está usando a personas que ni siquiera se imaginan que pueden ser usadas por Dios, o que están siendo usadas por Él, y que posteriormente ponen en su corazón una carta de agradecimiento y que los bendice, ¿verdad? ¿Cómo oraba Jesús? Vamos a entrar a esta parte de cómo oraba Jesús. Él oró con las personas y no solamente por ellas. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Él oraba con las personas, él invitaba a las personas, ¿verdad?, a que oraran, a que se reunieran a orar para bendición, ¿verdad? Y que en todo momento se estuviera orando por ciertas cosas, a veces el Señor decía, tenemos que orar juntos, tenemos que orar en grupo. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Entonces, entre más estemos orando, más el Señor se va a agradar. Tome tiempo para orar con su familia y amigos. Si usted promete orar, ore inmediatamente o escriba su propósito para orar después. Él oró continuamente. Jesús nunca dejó de orar. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar y siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Vamos a ir ahí a Lucas 18:1. A la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas. Dice, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces aquí estamos hablando cómo actúa la fe, ¿verdad? La mujer, la viuda, tenía una esperanza de estar yendo, haciendo su petición, de que se le hiciera la justicia, de que por favor respondiera a la petición, y eso se le llama perseverar. La mujer era tan perseverante que el juez no tuvo otra cosa más que tener misericordia, compasión de ella y decir, ya estoy harto, o sea, aunque sea por cansancio, ¿verdad? Ya estoy harto de que esta mujer venga todos los días y me esté pidiendo lo mismo, pues le voy a conceder su petición, ¿verdad? Después de tanto pedir, no sea que me agote la paciencia, dice. Entonces, Dios es de la misma manera. Usted va, si está orando continuamente, si está pidiendo continuamente, si está no afanado, pidiendo en oración y acercándose al Señor para que responda a esa necesidad y de manera sincera, de manera honesta y de manera humilde, pues el Señor va a terminar escuchando y va a decir, mira, yo voy a hacer las cosas, pero las voy a hacer en mi tiempo. O nos da la respuesta automática. Después de mucho tiempo nos puede dar la respuesta o inmediatamente si esa es la voluntad de Dios. Jesús oró mirando hacia arriba. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y este es en Juan 17:1, o sea, mirando hacia arriba, poniendo los ojos hacia el cielo, no mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, que es donde está Dios. Dios está arriba de nosotros, Dios está en la inmensidad, y aunque espiritualmente no lo podemos ver, podemos tener un contacto, y sabiendo que Él está en la grandeza de su cielo, en la grandeza de su lugar, tenemos que levantar la vista hacia los cielos. Arrodillado, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. Esto en Lucas 22:41, arrodillado. Se arrodillaba, ¿verdad? En señal de adoración y alabanza. Por eso se arrodillaba a Dios, en señal de alabanza, en señal de adoración y reverencia a Dios, de respeto a Dios, ¿sí? De temor a Dios. Eso es el temor, el respeto que le tenemos a Dios. Postrado, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Se postraba. Arrodillado, ¿sí? Arrodillado es pues poner las rodillas, ¿verdad? Poner las rodillas en el suelo. Y postrarse es exactamente tener una actitud hacia adelante. El rostro postrado hacia adelante en acto de humildad, de reverencia, de aquí estoy, mi rey, ¿verdad? Acuérdense cómo se postraban cuando llegaban a saludar al rey. Se arrodillaban y lógicamente inclinaban la cabeza. Esa es una actitud de adoración, de alabanza, el postrarse. Antes de tomar grandes decisiones, es importante. Jesús siempre antes de tomar una decisión, antes de cualquier cosa, iba al Padre, oraba, le presentaba su petición, y si Dios le hablaba de acuerdo a la voluntad, Él tomaba la decisión de seguir adelante o hacer las cosas como el Padre le decía. Él tenía una comunión con el Padre, tiene una comunión con el Padre mucho, con una relación muy íntima con Dios. Entonces Él sabe lo que Dios quiere y Él sabe cómo Dios quiere que vayamos a Él en todo momento en oración, y más antes de tomar grandes decisiones. Te vas a casar, un nuevo trabajo, una nueva vida, un cambio de casa, comprar la casa,
invertir en un negocio. O sea, todas las cosas deben ser antes de tomar su decisión. Vaya usted a Dios y si es su voluntad, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar señales claras, ¿verdad?, de que usted va a permanecer. Después de una gran... no leí lo de antes de tomar grandes decisiones. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. O sea, podemos pasar todo un momento, podemos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas o todo un día orando, o toda una noche orando, pero lo importante es que salgamos de ahí beneficiados, sabiendo qué es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Entonces eso es lo importante. Esto está en Lucas 6:12. Ahora, después de una gran victoria, una vez despedida la gente subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto está en Mateo 14:23. Después de una gran victoria, después de que usted predicó la palabra, alguien recibió, ¿verdad?, la salvación, tiene usted que orar, darle gracias a Dios por esa victoria, por haber tomado esa vida a la que usted le habló, por haber abierto el corazón de esa persona para obtener la salvación. Siempre debemos orar en las victorias, que nos va muy bien en el trabajo, que nos va muy bien en la vida, que nos va muy bien en nuestra familia. Debemos orar por esas victorias, que nuestra hija ahora ya, o nuestro hijo, ¿verdad?, recibe a Cristo en su corazón. Debemos orar agradeciéndole a Dios lo que ha hecho con la vida de nuestros hijos. Entonces es definitivamente, después de cada victoria, usted tiene que ir en oración para vencer la tentación. Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Y puesto de rodillas oraba. Lucas 22, 39 al 41, ¿verdad? Él les dijo: orad que no entres en tentación. Dice, cuando fue a Getsemaní a orar, ¿verdad?, que llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo, es muy claro Jesús lo que dice. Él dice: tengo tristeza, ¿verdad? Tengo tristeza. Voy a ir a orar. Dice: oren junto conmigo, porque les digo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para no entrar en tentación. Entonces es muy importante lo que dice Jesús. Si no estamos orando, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos teniendo una relación con Dios, entonces es muy posible que usted se debilite y usted pueda caer en la tentación, en el dolor, en el sufrimiento de alguna situación. Si usted está orando, si usted está leyendo la palabra, si usted está teniendo una relación, pues entonces en ese momento el Señor lo va a sacar adelante y le va a dar la salida. Para glorificar a Dios el Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Para glorificar al Padre, para bendecir el nombre del Padre, para exaltar a Dios. Esa debe ser otro motivo de oración, ¿sí? Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. O sea, glorifícame para que puedas ser glorificado tú por medio de mí, ¿sí? Que la gente pueda decir gracias a Dios que Juan me ayudó, que Juan hizo esto, o que fulanito hizo esto, que gracias a Dios por el consejo que me dio, gracias a Dios por la vida de él, ¿verdad? Por lo que está haciendo Dios con su vida. En fin, para que puedan ver las maravillas y puedan acercarse y conocer ese carácter de Jesús, que Jesús es real y que Jesús es un Dios vivo también. Con un motivo correcto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto está en Juan 17:3. Lo dijo Jesús. ¿Cuál es el motivo correcto de orar? Aparte de que usted pida para sus necesidades, de acuerdo a la voluntad de Dios,
la petición para orar es siempre orar por lo correcto. No solamente para pedir, para tener según nuestros deseos, sino ni nuestras necesidades, sino para definitivamente que podamos conocer las maravillas y las grandezas que Dios tiene y de saber que Dios cumple en sus promesas y en su amor cada día, ¿verdad? Eso es el motivo correcto para vida eterna, que nos dé sabiduría a Dios para seguir caminando, que nos ayude en el ministerio, y todo lo demás. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. O sea, no se preocupe por lo material, no se preocupe por las necesidades. Si usted tiene necesidad de salud, vaya a Dios y pídale que le sane si es su voluntad y que le muestre cuál es el propósito de que usted haya pasado por ese momento. ¿Cuál es el propósito? No por qué me pasó, sino para qué me pasó, qué es lo que Dios quiere transformar, qué es lo que Dios quiere hacer en mi carácter y en mi vida. Eso es lo más importante. Para tener intimidad con Dios hay que orar para acercarnos a Dios. Qué bendición es tener ese hábito, porque podemos acercarnos en amor, podemos alabarlo, podemos bendecir su nombre, podemos agradecerle todo lo que ha hecho y además podemos hablarle sinceramente de un hijo del Padre, ¿verdad? Diciéndole y expresándole todas las cosas que deseamos, que queremos, cómo nos sentimos, y el Señor va a escuchar con una ternura, va a tener tanta compasión y misericordia de ti, que Él va a estar alegrándose y gozándose en tu vida. Para no dejar algo sin cumplir. Dice, para tener intimidad con Dios, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Jesús está hablando que quiere ser magnificado, que quiere ser glorificado, ¿verdad? Le puede pedir al Padre sinceramente eso porque se encuentra en relación con Él, se encuentra bien ajustado. No es necesario rendir cuentas porque está cumpliendo la voluntad. Si usted tiene que rendir cuentas en la intimidad con Dios, ríndalas y va a ver cómo va a empezar a cambiar todos los aspectos alrededor de usted. Para no dejar algo sin cumplir. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió excepto el Hijo del Hombre. Perdón, voy a volver a leer. Para no dejar algo sin cumplir. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura, Juan 17:12. Para que se cumpliera la escritura, Juan 17:12. O sea, a todos nos cuida, a todos nos protege. Él cumple sus promesas, Él cumple su bendición, Él cumple todo lo que nos dice y cumple su palabra en nuestras vidas. El único al que no se le fue cumplida la bendición, lógicamente, fue a Judas, porque pues traicionó a Jesús, tuvo que ser cumplida la palabra y pues fue el único que se perdió, ¿verdad? Fue el único que ya no pudo obtener la salvación de los 12 discípulos, precisamente por cómo fue usado para la gloria de Dios. Pidiendo protección alrededor de sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No debemos nunca pedir mal a alguien. Debemos pedir siempre por el bien de los otros, siempre porque encuentren a Dios, encuentren el propósito, encuentren una vida sana, una vida restablecida y una vida en victoria. Siempre es lo que debemos buscar. Pidiendo protección alrededor de sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No pido que te los lleves, que los quites, que los guardes, que los cuides y que los alejes de la tentación, del enemigo y de la falta de propósito, de las distracciones y del pecado. O sea, aléjalos de todo ello.
este versículo de no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, Juan 17:15, es Juan 17:15. Hay que orar basado en las escrituras, ¿verdad? Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Siempre, toda petición debe ir acompañado de una promesa de Dios, debe ir acompañado de la escritura y de la palabra, de lo que Dios dice y de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que tú estás haciendo basado en las escrituras en obediencia a Dios. Para impactar al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Otra vez, para impactar al mundo, para ser testimonio para el mundo, para ser ejemplo, para llevar, ¿verdad?, bendición al mundo, para predicar su palabra, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre de Cristo y que hagan guardar todos los mandamientos para que tengan bendición, propósito y amor. Y que podamos ser de impacto para ese mundo. Durante una crisis. Cuando llegó la hora, descendió oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora 9, y en la 9 hora Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi. Cuando llegó la hora 6, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, y en la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Tenemos que orar durante los problemas, durante las crisis. ¿Tiene problemas económicos? Ore, vaya a Dios en oración. ¿Tiene problemas emocionales? Vaya a Dios en oración. ¿Tiene problemas con su matrimonio, con su familia? Vaya a Dios en oración. Busque a Dios en todo momento. Eso es muy, muy importante. Ferviente y apasionado. Dice, esto fue Marcos 15, 33, 34. Ferviente y apasionadamente. Y, o sea, hay que orar ferviente y apasionadamente. Verdaderamente, que Dios esté tocando en ese momento su corazón, su vida. Que verdaderamente usted esté quebrantado. Que verdaderamente usted esté entregado en esa oración. Y que esté sintiendo esa pasión, ese ardor que le permite ir al Padre en bendición. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.